¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Súper bien, aquí me acompaña Sara López y Félix Alfaro y vamos a hacer una entrevista un poquito más conversatorio acerca de este 2020 de Iván Duque y el 2021 que nos espera. Y quisiera empezar con que luego de un año y medio en el poder, Iván Duque tenía una popularidad por los suelos. Además tenía un paro nacional que le respiraba en la nuca y grandes críticas a nivel de los gremios como el de transportes, como el de la salud, como el de la educación. Llega una pandemia y la popularidad de este hombre luego de decir vámonos a cuarentena para cuidar la vida nacional, la vida colombiana, empieza a subir esa popularidad un montón. ¿Usted cómo interpreta hoy esta pandemia de Iván Duque, la gestión que tuvo también acompañado del ministro Fernando Ruiz? Es una pregunta como de varios puntos, ¿no? Sí, Lo primero que usted menciona es la popularidad y la aceptación. Y creo que la popularidad y la aceptación tienen como principio de toda esta historia. Cuando se desarrolla la pandemia, muchos de los temas que están alrededor de la agenda nacional se quedan en pausa. Se quedan en pausa problemas como la inseguridad, por ejemplo. O sea, cuando todos estamos encerrados en casa, ¿qué problema de inseguridad va a haber? Y cuando toda esta agenda se comienza a volver mucho más pequeña, pues la atención se centra en los dos otros puntos que quedan principalmente. Bajo eso, pues ese parámetro nos explica un poco por qué se ha mantenido la, la favorabilidad. Y frente al manejo de la pandemia, creo que fue tardío. Colombia ha sido, en general, de los países que más tarde ha tomado decisiones importantes frente al manejo de la pandemia. Fue de los países que más demoró en iniciar el aeropuerto, por ejemplo. Fue de los países que más se demoró en determinar el procedimiento o el proceso que va a tener para las vacunas. Si nosotros vemos hoy en América Latina, somos, creo que el penúltimo país que va a tener la llegada de las vacunas a la región. Y eso es un tema complicado, como también es complicado qué se está haciendo para el repunte. Si ustedes miran hoy en día, las cifras son complicadas. Ayer tuvimos más de 12.000 casos y no se ve una política clara para afrontar el repunte que es más agresivo. Si ustedes miran en Europa, países muy liberales como Holanda, por ejemplo, ya toman la decisión de cerrar absolutamente todo aquí el 18 de enero, sí. porque el repunte ha sido mucho más complicado. Eh, Ayer salió un médico, eh, un infectólogo, en el periódico El País, si mal no estoy, hablando que en España hoy por hoy, en Barcelona particularmente, es como si un día bueno se estrenara un Airbus 320 lleno de pasajeros y un día malo un 747. Están hablando entre 200 y 400 muertos diarios en este repunte. Y no es una cuestión nueva. Si ustedes miran la historia de la gripe española, la tasa más alta de mortalidad la tuvo en rebrote. Y aquí en Colombia, ¿qué estamos haciendo para ese rebrote? Sin embargo, es una situación muy complicada donde el presidente Duque tiene que jugar con tres cosas particularmente, y es la vida de todos, es decir, la vida vía COVID, pero también la vida económica, porque el COVID ha disparado la tasa de mortalidad por temas como hambre, cáncer, suicidios en el mundo, y eso también hay que mirarlo. Y aparte de eso, pues lidiar con el llamado deep state, ¿no? O sea, los bancos y los comerciantes. Y desde ese punto de vista, creo que han hecho un trabajo relativamente bueno, que tardío. Y en este caso el tiempo sí que es importante. Entonces podemos decir que la pandemia fue como la Virgencita de Chiquinquirá para Duque, o sea, fue una salvación para ese gobierno de año y medio que iba malo, que iba lento, que iba como confuso en su agenda política. Yo creería que sin duda, de hecho, eh, desactivó la cosa más complicada que tenía en ese momento, que era el paro nacional, Mm, la reactivación del paro nacional se la desactivó, y esa desactivación, pues, es un problema menos para un gobierno que viene enredado. Entonces, la pandemia, sin duda, le cayó como anillo al dedo, como se dice. Ok, yo tengo una pregunta y es, para Iván Duque, es un hombre que le encantan las estadísticas
y eso lo mantuvo en su programa que hace de todos los días a las 6 de la tarde de 6 a 7. Hoy él firma un contrato con RTBC hasta 2022 por más de 6.000 millones de pesos, si no estoy mal, y es para seguir con la misma iniciativa. ¿Usted qué piensa de que el presidente hoy nos está informando acerca de lo que está pasando con respecto a la pandemia? ¿Está bien o está sesgado o qué puede llegar a suceder con este tema? Es totalmente innecesario tanta información. Mm, Alguna vez lo en mis redes sociales que la imagen de información, especialmente en el mundo político, es como una fotografía. Si usted sale demasiado poco, le sale oscura y no sabe absolutamente nada, no informa absolutamente nada. Exactamente. Pero si usted sale de más, o si sale demasiado tiempo, se quema, se sobreexpone, se vela, como diríamos cuando existían las cámaras de rollo. Y creo que a Duque le está pasando exactamente eso, pues está sobreexpuesto. Entonces, Tanta la información que existe sobre la pandemia que, sí, no, 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 es que como tuvo un problema de que se le cortó un poquito, entonces iba como a retroalimentar, pero pues puede seguir con su respuesta. eh, entonces, si usted sale mucho, Ok. no sirve, pero si sale también muy poco, no sirve. Y creo que Duque está en un punto donde está sobreexponiendo su imagen y como está sobreexponiendo su imagen, no está comunicando lo suficientemente bien y no se están dando los parámetros exactos. Está bien que las estadísticas estén todos los días, está muy, muy bien. Muy bien, Félix Alfaro, aquí mi compañero en la mesa de trabajo tiene una pregunta para usted. Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí, señor, muchas gracias. Yo quiero plantear una cosa. A finales de agosto o principios de septiembre se presentó un acto en donde la policía asesinó al abogado Javier López, si no estoy mal, Ordóñez. Javier Ordóñez. Y días después pues, se presentaron unas protestas en Colombia en donde en una noche se asesinaron a 14 personas por mano de la policía. Semanas después, bueno, días después en realidad, Duque salió en un CAI vestido de policía. Cuando vemos en otros países que pasó como en Perú y en Chile, en donde el presidente casi renunció y renunció en unos casos por este abuso policial. ¿Cómo se puede, digamos, hacer un análisis ante, no sé, de pronto esta amenaza al pueblo de decir como los pueden asesinar y no me importa porque igual yo voy a estar del lado de los que les hacen el mal? Es complicado porque hay que buscar un punto medio. Hay que buscar un punto medio porque tampoco le puede dar la espalda a la policía. La policía, si uno lo piensa un poco, digamos, desde la teoría del Estado, la policía es una cuestión fundamental, porque la policía es la base en sí del Estado, es el contacto real del ciudadano con el Estado. O sea, nosotros en la calle no vamos caminando a un señor de la DIAN o un señor, un notario. Uno va al notario cuando lo necesita, uno va a la DIAN a declarar renta y los que pagan impuestos cada 3 meses que tienen que declarar el IVA o lo que sea. En cambio, policía sí hace contacto diario. Perder la credibilidad en la policía es una cuestión absolutamente dura y que el presidente de la República ayude a quitarle esa credibilidad a la policía, pues es mucho más grave. Pero creo que también lo manejó muy, muy en el sentido que usted decía, en el sentido de pensar o hacer sentir a la población como los mataron me importa cinco, que también es un error. Entonces creo que ahí la cornisa es muy, muy delicada. Yo lo hubiera manejado muy diferente. Yo hubiera salido a apoyar a la policía en la cuestión de lo de siempre, prometer investigaciones y bla, 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 pero condenando el acto en sí de una forma vehemente, fuerte, y no poniéndome el uniforme de la policía, porque es tomar partido, y yo soy el presidente de la República, y me están ciudadanos. Entonces, el truco era como mostrarse un poco ecuánime, en el sentido de que entiendo la situación y sí, prometer investigaciones. Ustedes saben que en Colombia siempre se prometen investigaciones, Sí. prometer investigaciones y intentar mediar un poco la situación. Creo que es la única salida. Pero acuérdense también una cosa aquí importante en el caso de Colombia y que no nos puede hacer olvidarle nuestra lectura política de
es que el presidente pertenece a un partido de gobierno donde uno de sus puntos especiales, específicos, es precisamente eh, la relación y el apoyo a las Fuerzas Armadas. En la policía, si no es a una Fuerza Armada, pues eh, hace parte pues, de ese grupo que apoya fuertemente al partido del que es el presidente. Entonces, desde ese punto de vista, era obvio que el presidente de la República iba a salir a, ciegamente a la policía. Buenos días, señor Alain. Buenos días. La pregunta que tengo para usted en este momento es, a inicio de este año pasaron muchísimas cosas y entre esas es que se destapó o se trató de iniciar una investigación contra Iván Duque por presuntas implicaciones, especialmente económicas, de dinero que entró a su campaña por parte del Ñeñe Hernández, que quedaron suspendidas pues por toda esta cuestión que ha pasado con la COVID-19. ¿Es posible que esto se reactive una vez esté más calmada la situación? O como mencionábamos antes, esta situación pase de largo, se olvide por todo lo que está sucediendo. No es posible que se active. De hecho, yo soy de los que cree que cuando llegue la normalidad, y no creo que vayamos a ir a una nueva normalidad, creo que la nueva normalidad, bueno, de antes con algunos cambios. Por ejemplo, vamos a trabajar más en casa, la mayoría. Las empresas creo que aprendieron una lección importante ahorita y es que es mucho más barato, si acaso, darle usted algún bono para que usted pague el internet en su casa que mantenerlo en la oficina gastando luz, agua, tintos. Creo que esa es como la nueva normalidad realmente. Y cuando se despause, porque el mundo ahorita no está quieto, está ciertas cosas. Cuando se despause, cuando se reactive la normalidad, los procesos que venían van a volver a continuar. Pero bueno, los triste es que no volverán a continuar en el sentido que continúan en Colombia, es decir, sin que avance. Sí, Entonces, van a canal mediático, pero no van a avanzar. En Colombia, ustedes se acuerdan que en Colombia casi ningún proceso penal o escándalo termina con algo grande. Normalmente se queman fusibles, y cuando digo fusibles son ya que en el ministerio me queda, saqué un viceministro, saqué un director de departamento, pero no, pero escándalo nunca trasciende de ahí. entonces podemos decir que se llega la vacuna, empiezan los procesos de vacunación y se van a reactivar todos esos temas que hoy, en el 2020, empezaron a retumbar en los temas políticos. Hago referencia estrictamente del paro nacional, ñeñe política, reforma tributaria y estos casos. Ah, bueno, la reforma tributaria viene sido así. O sea, eh, que de hecho lo que están hablando los medios ya, que el gobierno está peleando fuertemente con su partido, porque el partido Centro Democrático no está de acuerdo con la reforma tributaria. Con la reforma tributaria viene sí o sí. De hecho, hay estudios que demuestran que más del 80% de la plata que se estima por la pandemia no aparece y no se invierte. Estamos hablando de 80 billones de pesos, una cosa así. Y eso es un tema grave. Y Colombia, la forma de ministro Carrasquilla solucionar la pandemia, el tema económico fue ayudar al país y eso hay que pagarlo. Y para poderlo pagar hay que recaudar más impuestos. Entonces, la reforma tributaria viene sí o sí. Eh, el tema económico es el más complejo, pero el más complejo ni siquiera para el gobierno. El gobierno simplemente va a perder credibilidad, sino para nosotros los ciudadanos. Porque nosotros los ciudadanos tenemos un salario mínimo que los industriales y los comerciales, ¿verdad? No va a subir más del 2%. Okay. Tenemos un país absurdamente endeudado. Tenemos una economía resentida. Eh, tenemos más gente que cayó en el desempleo, sin contar que Colombia es uno de los países donde el empleo informal es gigantesco. Estamos hablando que en Colombia casi cada dos trabajos, el 50%, son empleos informales.
Eh, o sea, el panorama realmente complicado es económico, sobre todo si usted piensa que la gente no tiene empleo, no tiene plata, muchos le redujeron el salario, a muchos que trabajan con el salario mínimo se les demanda el 2%. ¿Cómo se va a reactivar una economía que se mueve básicamente por el mercado interno? Entonces, digamos, el proceso económico sigue, es decir, no va a tener freno y van a tener una reforma tributaria y no van a intentar bajar los impuestos a los industriales nuevamente con la premisa falsa, por cierto, hay que decirlo que es una premisa falsa Ujú. que siempre utilizan, es que si yo le bajo el impuesto a los comerciantes y a los industriales, se reactiva el empleo. Es una premisa falsa que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, no hay ninguna evidencia empírica que eso sea cierto. De hecho, es una contradicción al capitalismo. ¿Cuál es el problema? Acumular capital. Si yo le bajo el impuesto, ¿por qué voy a transferirle mi reducción de impuesto a otra persona? Pues estoy aumentando mis ganancias. De hecho, si yo soy el gerente de una empresa, con ese detalle yo puedo mostrarle a la junta directiva que antes incremente los ingresos del 20% o el 10% o el número de puntos porcentuales que sale la reducción de impuestos. O sea, eso no va a pasar. Pero con esas cosas lo van a volver a hacer y eso nos va a costar mucho a nosotros los ciudadanos. El resto de procesos y escándalos se han comenzado a reactivar. Yo no sé si ustedes se acuerdan en septiembre que ya comenzamos nuevamente a salir un poco y a vivir un poco más normal, un poco más como antes. Eh, Comenzaron a salir otros los escándalos y a reactivarse las noticias viejas y que Ujú. el juez había visto y que bueno. Creo que eso va a pasar. Eso va a pasar cuando terminemos por lo menos esta segunda fase, que posiblemente sea la más fuerte. Entonces, ¿usted cómo ve que hoy, para 2020, ya empiecen las carreras políticas, ya empiecen a verse candidatos, ya empiecen a verse cómo se conforman los partidos 2 años antes de la verdadera elección, teniendo en cuenta el gobierno de Iván Duque? ¿Cómo usted ve esta carrera política? ¿Es posible que de pronto Gustavo Petro se posesione como presidente o inclusive Sergio Fajardo esta vez logre tener su revancha o tengamos un nuevo presidente? ¿Alguien nuevo, desconocido? Eh, Sí, tal vez sea un poco sesgado que Fajardo no tiene ninguna opción. La gente está complicada con Fajardo. Complicada con Fajardo, ¿por qué? Porque la gente no perdona, no tanto que haya votado en blanco o que no, por lo que haya sido, sino que se haya ido a ver ballenas. Es como abandonar el barco en un momento cumbre. Y cada vez que el señor habla tanto de un lado como del otro, le caen piedras. Y creo que eso le va a restar mucho ya a la hora de afrontar una campaña, sobre todo porque Fajardo demostró en la última campaña que no es un tipo muy versado para hablar. Y si van, por ejemplo, a una eh, consulta, los grupos alternativos, Fajardo creo que es de todos el que tiene menor argumentación a la hora de un debate. Sí, es verdad. Entonces creo que eso se lo puede comer. Entonces yo Fajardo la verdad no lo veo. Ahora bien, lo puedo ver en un... Y es que Fajardo es el as bajo la manga del sindicato antioqueño y bueno, de un grupo de empresarios importantes. Y es como, por llamarlo de una manera un poco coloquial, la derecha hippie. Entonces, como la derecha no extrema, la que se puede hacer, pero derecha a fin de cuentas. Entonces, digamos, yo nunca lo he visto como por ejemplo, alguien alternativo, ¿no? No me parece alguien alternativo. Si ustedes se acuerdan cómo fue su gobernación, su alcaldía, uno de los puntos principales del hombre fue la seguridad, frente a todo, seguridad. Es en sí, cuando usted tiene como principio la seguridad, usted está hablando de una persona derecha. Por lo menos esa es la definición de Norberto Bobbio, la autoridad y el seguimiento de las leyes estrictas, no de las libertades. O sea, Ujú. desde el pensamiento de Bobbio, Fajardo no es un tipo de izquierdas, ni de centro, es un tipo de derechas. Derecha moderada, sí, pero derecha fin de cuentas. Creo Sí. que, creo que Petro es la primera vez que tiene una opción real de llegar a la presidencia. Digo opción real en las urnas, una opción real frente al sistema. Creo que
creo que si Petro comienza a ganar, vamos a ver lo que vimos en la segunda vuelta del- de las elecciones pasadas. Todo el establecimiento, toda la oligarquía, todas las élites de Colombia, aliadas para que este señor no llegue. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, si Petro no llega, se les acaba mucho. Es un cambio es un cambio de rosca total. De que saquen la rosca tradicional de siempre por una nueva rosca que él trae. Y pues eso no creo que lo vayan a permitir. Pero creo que sí es la primera vez que tiene una opción real, porque sí creo que hay un desespero grande en la gente sobre la situación que estamos viviendo y sobre todo porque lo que más va a salir lastimado son dos cosas: el sistema económico, y en esa herida del sistema económico va a salir lastimado pues el sector popular colombiano, que de hecho eh, todos pertenecemos a ese sector. O sea, uno no puede decir que uno es rico en Colombia con 2 millones de pesos, como lo titularía con 13. Entonces, creo que Petro tiene una opción real. Me preocupa el centro democrático porque no lo he podido leer bien, no sé cuál es el futuro ni con qué candidatos se lo jugarían, nada más que entiendo por diferentes informaciones que he leído y conversaciones que pueden entablar, que hay una disputa interna, y eso también les está dificultando mucho el asunto. Sí, porque recordemos que se está hablando de Paloma Valencia, se está hablando también de pronto una María Fernanda Cabal, al interior de pronto Alejandro Ordóñez puede llegar otra vez a intentarlo, inclusive Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta. Eh, de estos que acabo de nombrar, ¿usted ve alguno que pueda llegar a competirle hoy a Petro o a los alternativos del Partido Verde? Sí, claro, pero yo creo que Panamá es la que puede. Marta Lucía no veo cómo. Ordóñez tiene un sector pequeño, digamos, Ordóñez tiene 10.000 votos, 100.000 votos, los que usted quiera, vamos a poner X votos. Ujú. Tiene X, son votos fijos. Son poquitos votos, pero son fijos. El problema con Ordóñez es que Ordóñez no tiene forma de ganar más votos. Puede ganar X y un 3% adicional, pero ya, no hay forma. O sea, está en su pico de votación. Creo que de los que me nombra, Paloma sería la más cercana. Sin embargo, sí cambiará su estrategia porque ella juega, o el personaje político, público, que es como ser más uribista que Uribe. Y eso también es contraproducente. Porque si bien Uribe es un comodín electoral en el sentido de que básicamente el que lo saque gana, es un joker. Es verdad. Eh, la gente también busca, sí, son las ideas básicas tal, pero apliquemos a- al contexto de ahora. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo aplicar la seguridad democrática hoy? ¿Cómo convertirla? Entonces, yo pensaría, listo, vamos a hacer una cosa. Y fuera asesor, obviamente. Vamos a comenzar a crear el discurso también de que la seguridad democrática no es contra la guerrilla, sino la guerrilla técnicamente no existe. Hay unos grupos remanentes, unos caos, unos grupos armados organizados y hay unos remanentes de la guerrilla. Comencemos a convertir también ese discurso en que la seguridad democrática es seguridad. Llamémonos las ciudades, por ejemplo. Así que esa transformación. ¿Por qué? Porque Uribe es un tipo, Uribe es un tipo que está totalmente vinculado a lo rural, monta a caballo. Ujú. Paloma no tiene eso. Entonces, ¿cómo le vendo yo la idea de algo rural? Si no soy rural. Exactamente. Sí, Entonces, el truco entiendo. sería comenzar a construir ya un discurso de la delincuencia nos tomó las ciudades, hay que crear la seguridad democrática en las ciudades y nos vamos a fortalecer, así como fortalecimos el gobierno y las fuerzas militares, vamos a fortalecer la policía para que tenga una acción real contra la delincuencia que lo afecta a usted cada día en las ciudades. Una cosa así.
Pero sería la única, porque es que si no, o sea, si usted tiene, si en un mundo con Uribe, ¿usted por qué compraría algo que fuera parecido a Uribe, pero no fuera Uribe? Sí, es el gran conflicto en el que está Exacto. Paloma Valencia. Señora Laín, pues qué pena, me genera otra inquietud, ya que estamos hablando de intenciones electorales a futuro. ¿Qué posibilidades reales tiene Alejandro Char de llegar por lo menos a un punto, una primera vuelta con una buena votación o incluso segunda vuelta en las presidenciales aquí en Colombia? Sí, además que está hablando fuertemente con Centro Democrático Sí. para que éste le permita facilitar su campaña política. Mucha, mucha, y esto es como también una conversación que tuve con gente muy cercana a ese partido, y es que una de las opciones que manejan en el Centro Democrático es no ir con candidato propio, sino ir en coalición. Y por eso han comenzado a reunirse con Alejandro Char. Si eso pasa, Char tiene muchas posibilidades, porque Char tiene una plataforma de campaña muy buena, y es todo lo que los Char en estos últimos 12 años, y acuérdense una cosa, el presidente Duque ya les comenzó a hacer esa campaña. ¿Se acuerdan que dijo este semana, donde está Barranquilla, que Barranquilla lleva 2 años en buena administración? ¿Sí lo recordaron? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. señor. Ahí ya comenzó. Ahí ya comenzó esa campaña. O sea, Entonces, podemos decir que realmente el más Claro, para el Centro Democrático viene a ser Alejandro Char. Alejandro Char. Colombia es un país polarizado. Ahorita en las próximas, y no sé, solo en las próximas elecciones. La polarización no va a ser en las próximas elecciones. Llevamos 20 años polarizados desde que subió Uribe la primera vez. Que los que no están de acuerdo con él eran guerrilleros vestidos de civil. Ujú. ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. claro. Ustedes son mucho más jóvenes. Yo era joven, ustedes eran mucho más jóvenes que yo en ese momento. Eh, o sea, la polarización no cambia en la próxima elección. Y entonces vamos a tener como una especie de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Eh, Cualquiera que sea su orilla, el otro es el mal, obviamente. Eh, y posiblemente lo que vamos a tener es como la tercera vez de Petro. Yo creo que Petro es el candidato de los sectores alternativos contra un Char que va a representar otra vez toda la oligarquía y las élites en Colombia. Ok, entonces en ese orden de ideas, ¿qué tiene que hacer Iván Duque para permitirle a Alejandro Char tener el camino fácil e irse a la presidencia? Hablando de 2021, claramente. Yo creo que proyectos de infraestructura. Todo el mundo los ama en Barranquilla porque construyeron mucho. Son constructores, de hecho, es una familia de constructores. Creo que darle proyectos de infraestructura, plata para hacer proyectos de infraestructura. Entonces, usted como presidente le da la plata para hacer cosas de infraestructura y usted en campaña dice, mire, el presidente Duque, gracias a sus buenas gestiones, nos ha dejado, no sé, 30 billones de pesos para gastar plata en tales obras. Y yo, vean Barranquilla, vaya transformación de la infraestructura de Barranquilla, nosotros somos los indicados. Y creo que por ahí puede ser una buena estrategia. Ok, entonces, tiene que dejar, podemos decir que con los char podemos apuntarle a 1 metro en cada ciudad. Uy. Me parece súper, súper utópico, pero teniendo esa misma línea podemos pretender eso. Por lo menos la promesa. En la promesa se puede establecer. Sí, sí, claro. Claro, además que si usted quiere, lo que pasa es que eso se le puede voltear, ¿no? Como Sí. cualquier cosa en el mundo se puede voltear cuando usted promete mucho. Igual le decía Maquiavelo, ¿no? Usted siempre promete más de lo que va a cumplir. Si usted cumple todo lo que promete, se hace innecesario. Por ejemplo, nosotros, Daniel, usted y yo vamos a hacer, nos vamos a turnar la presidencia de los próximos 4 años, arranco yo. Ok. Entonces, bueno, tenemos a alguien, tenemos a Duque nos deja plata, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Mire,
No, pues Duque, el empiezo. presidente Duque nos dijo plata, vamos a tal, y lo hago el mega plan de infraestructura y lo dejo medio firmado. Y cuando se me acaba el periodo, yo comienzo a recomendarlo a usted porque usted es el tipo que sabe continuar esta cosa y sabe de obras y perdón, Sí, discúlpeme, es que el clima de diciembre con el aire frío me pone un poquito complicada la rinitis. tranquilo. Eh, y lo recomiendo. O sea, hacemos un plan de largo aliento donde podamos eh, yo comenzar un proyecto y usted terminarlo. Y obviamente usted no lo puede terminar. Usted lo que va a hacer es dejarlo en punto o un tercero y así. Entonces, vemos una agenda política casi que clara con respecto a Iván Duque y con respecto a los Char. Ahora Félix Alfaro tiene una pregunta frente al tema. Sí, claro. Yo he venido proponiendo eh, durante ya estas semanas que estamos hablando de vacuna, que digamos una de las fórmulas para salvar la presidencia de Iván Duque y que no quede como una de las peores de la historia de Colombia, es que se haga una vacunación casi perfecta. Si es posible que tengamos en el 2021 una vacunación casi perfecta para salvar todo lo que viene hacia la presidencia de Iván Duque, teniendo en cuenta que Colombia es un país que literalmente se durmió con el tema de las vacunas. Si le respondo una palabra, no. La vacunación no lo va a salvar. Porque eh, lo que realmente la gente siente es su bolsillo. Y su bolsillo se ve demasiado afectado. Muchas personas tienen sin empleo, muchas personas bajaron su capacidad de pago. En Colombia volvimos a aumentar los índices de pobreza, cosa que no pasa hace muchos años. Eso es lo que le va a cobrar factor. Eh, la vacunación, digamos, he escuchado ese popular dicho que dice como lo urgente no da tiempo para lo importante. Sí, Creo Sí, que es lo que va a pasar. Lo urgente no le dio tiempo para lo importante y eso se lo van a cobrar. Sí, atender urgente, sí, pero lo importante no. La pobreza, la seguridad, todo ese tipo de cosas. Entonces no creo que le alcance. No creo que le alcance la vacunación, sobre todo porque se le jugó una vacunación tardía. O sea la vacuna buena o mala, funcione o no. Para nadie es un secreto que el mundo tiene puestas hoy sus esperanzas en hacer la vacuna. Entonces, somos los últimos que vamos a recibir la esperanza. sí. ¿Cómo lo puede manejar? Yo lo manejaría diferente. Es como, es que yo te pedí último porque intentamos saber cómo reacciona la gente en América Latina. O sea, yo no vas a poner a mi gente que se muera. Es una excusa tonta si lo voto ahorita, pero creo que sí es real. O sea, yo creo que entre más tiempo se more y más gente pruebe la vacuna, mejor. sí, es verdad, puede, digamos, puede Sí, ser una excusa de tontos, pero puede ser un salvavidas también eso es para verdad. la Pero ya mala. no, pero ya no la puedo usar tanto, porque él tiene que haber hecho algún tipo de previsión de esa opción. Es decir, hay una cosa que sí me preocupa mucho y es la calidad de los asesores que tiene la presidencia de la República. Tanto en comunicaciones como en lo demás, pero particularmente en comunicaciones, son un desastre. Sí, Sí. Y, eh, o sea, dejar que el presidente de la República tenga un programa todos los días en el cual ellos no tienen que decir y que tengan básicamente más audiencia en el minuto de Dios, es una cosa muy brava. Sale por todos los canales y no tiene audiencia. Es tenaz. O sea, eso le va a cobrar, y eso le va a cobrar factura. Volvemos al ejemplo que yo ponía en la foto. Lo están sobreexponiendo y eso le desgasta la imagen muchísimo. Y eso no es algo que yo estoy diciendo, eso está inventado hace mucho tiempo. Cualquier manual de comunicación política lo dice. O sea, no es. Entonces, aquí nuestros oyentes nos preguntan a esta hora de la mañana y Juan Sebastián Villa nos pregunta, en ese orden de ideas, Duque hará mega inversiones en publicidad al final de su gobierno para que Alejandro Char pueda casi que tener el camino libre y asegurado a la casa de Nariño. Lo, lo, para responderle a Juan Sebastián, pensémoslo así. Aquí tienen que pasar tres cosas importantes. Una, que los char terminen su negociación con el Centro Democrático. Ok, Va a depender de eso mucho. Si los char y el Centro Democrático
que entiendo fue esta semana, ya se sentaron con Uribe a hablar, logran, van a tener buena parte del camino. El uribismo, mal que bien, pone 6 millones de votos. El resto pueden ser inconformistas, fajardistas convertidos, lo que sea. Pero el Centro Democrático tiene más o menos 6 millones de votos. Entonces, si hay ese arreglo, digamos que le pueden transferir 5 millones a Char, Char tendría una buena cuota de arranque para las elecciones. En cuestión de publicidad, creo que lo va a seguir pagando, pero creo que es por otro tipo de cosas. Creo que es un tipo más de malísima asesoramiento, de un muy mal asesoramiento y de un ego del presidente que le gusta salir y le gusta mojar pantalla. Creo que va más por ahí. No creo que responda a una estrategia real. Creo que responde más a un tema de egos. Y eso, pues es complicado porque yo precisamente tengo asesores para que no me dejen hacer eso. Sí, sí. Pero creo que vamos por ahí. Creo que sería muy aventurado hoy en día decir que van a seguir gastando plata en publicidad para poner el camino a los char porque los char todavía no son parte del centro democrático y porque en buena parte, y esto es importantísimo, acuérdense que los char también son ficha importante de Vargas Lleras y Vargas Lleras no es que tengan las mejores relaciones con el centro democrático y Vargas Lleras buscará reencaucharse con un cambio radical también. Eso hace que la lectura desde ese punto de vista no vaya a ser tan directa y la negociación se vuelve un poco más complicada desde ahora. Ok, entonces ahí podríamos dejar claro que inclusive la negociación está un poco frenada porque también tenemos a otros interesados en la participación de los char en su partido. Por ejemplo, Vargas Lleras, como lo acaba de mencionar, y pues no se vaya a saber si ellos se van a mandar como independientes. ¿Sí? ¿Sí? Hay que esperar porque apenas comenzaron las negociaciones y el plebiscito, por ejemplo, que propone el uribismo es realmente un punto de partida, es un arranque para las elecciones. Eso es lo que realmente comienzan a medir, son los temas importantes, cuáles son los temas importantes el, para el gobierno o para un futuro gobierno mejor. Es medir la agenda, es medir la opinión pública. Entonces vamos a proponer estos temas y comenzamos a mirar cómo reaccionar. Lo punto, básicamente, ustedes saben que otro hecho popular, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Sí, Sí. sí. Y el uribismo, con ese referendo, con esta propuesta, está comenzando a leer los temas y puso agenda, y una agenda que ellos pueden manejar relativamente bien, porque han venido con ese mismo discurso de 20 años, Ok, como un estado más austero, sí. y cosas que obviamente todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Una educación para todos, pues obvio, ¿quién no? Pero pegaron primero y pegaron dos veces porque pusieron temas, pusieron agenda. Ya. Ok, ¿usted nos puede comentar qué tan visible usted ve o interpreta la agenda del uribismo o hablando del Centro Democrático frente a las elecciones de 2022? Pues todo es poco visible, ¿no? Es que estamos todavía a año y medio de las elecciones. Sí. Y de aquí a mayo tienen que comenzarse ya a dilucidar muchas cosas. Eh, pero hoy en día lo que tenemos es unos posibles precandidatos, está Camilo Romero, Gustavo Petro, en el lado izquierdo, tal vez Robledo, aunque Robledo y Petro pues, no se pueden ver. Está la gente de centro, Fajardo, punto, y la gente más de la derecha. Entonces, si realmente no, en el centro tiene que haber más gente, pero pues, el que representa, comillas, el centro es Fajardo. Y pues en la derecha están los Char, está Ordóñez y están los quienes se vayan a lanzar por el centro democrático. Y ese es el panorama que hay. ¿Cuál es la ventaja que tiene el centro democrático? Que puso agenda, puso temas.
puso temas para comenzar a limpiar ese partido. O sea, con muchos de esos temas, ya mucha gente. Fajardo, por ejemplo, se queda sin plataforma. Ok. Si vamos a buscar una educación, un modelo de educación diferente, ¿qué plataforma tiene Fajardo? ¿La transparencia? La transparencia se supone que es una cuestión de todos. De todo. Todos van a luchar por la transparencia, es su obligación. Inclusive hoy se le pone en tela de juicio por tema de Hidroituango, ¿no? ¿Sí? Casi que Hidroituango se volvió la O sea, piedra en el camino para Fajardo. sí, Sí. si usted es Fajardo, hoy en día, ¿qué debería estar pensando? ¿Cuál va a ser mi plataforma? ¿Cuál va a ser mi discurso? Si tengo una investigación absurdamente mediática de Hidroituango, de corrupción, la educación me la están sacando porque Petro propone la gratuidad y el uribismo propone una reforma donde FECODE se acabe porque están formando guerrilleros, pero finalmente hay reforma. Sí, sí, sí. ¿Yo qué plataforma tengo? Exactamente, es bien fuerte. Bueno, hay otra pregunta que tenemos aquí sobre el cuaderno. El Centro de Consultoría Nacional nos mostró la imagen que tiene cada ministro del gobierno de Iván Duque. Entre ellos dejó el más destacado y con la mejor imagen a Fernando Ruiz y el peor a Carrasquilla. ¿Qué podemos pensar hoy de Fernando Ruiz en su gestión y qué podemos pensar también de Carrasquilla en su gestión? Bueno, creo que perdimos conexión con el profe. Ya, Ah, ya, ya ya. volví. Ok, Ya volví. Eh, bueno, Brenda Ruiz es obvio, ¿no? Es el que le ha tocado frentear esta situación. Y, y él tiene una ventaja y es que él tiene un aire, transmite como paciencia y que sabe, además que es médico, por ejemplo. sí, Eso ya le da un plus frente a lo que suele pasar con los ministros que la mayoría suelen ser abogados. Por lo menos sabe, la gente capta y él habla, como habla en un lenguaje médico, pues transmite que sabe que está hablando. sí. Eso es muy bueno para él en cuestión de manejo de la pandemia. Y siempre se ha mostrado como un tipo sereno. Y eso también creo que pega. Obvio, entonces el que mejor tiene visión ahorita porque finalmente hubo resultados. Él se movió lo suficiente en la presidencia, pues todo el gobierno, pero pues particularmente él es la cara visible de eso para conseguir camas UCI, para mejorar para la respuesta temprana, digámoslo así. Entonces creo que eso lo sube mucho. Y pues Carrasquilla, estamos hablando que nos van a volver a meter la mano en los bolsillos a punta de impuestos, entonces es imposible que Carrasquilla sea bien calificado, sobre todo porque es un tipo muy déspota y muy, para algunos puede ser frentero para hablar, muy torpe para hablar de una cuestión de política porque habla como, sin más, usted lee las entrevistas, sí nos endeudamos demasiado y nos toca pagar, entonces nos toca subir los impuestos. Y nadie va a estar feliz con que le suban los impuestos. Sobre todo en un país como Colombia, que hay uno de los problemas duros, y es que usted paga más impuestos, pero usted como ciudadano no siente que tenga ninguna retribución sobre los impuestos que usted paga. Cuando usted paga impuestos, usted espera que el Estado le dé algo, ¿no? Para eso los paga en teoría. En Colombia normalmente, si ustedes ven porcentajes, la gente no siente que tenga ninguna retribución por los impuestos que paga. Entonces, eso hace que la gente no quiere pagar impuestos. Pues nadie quiere que paguen impuestos, pero que se fue aún más reticente a pagarlos. Y Carrasquilla pues nos está diciendo que nos va a pagar, nos va a cobrar más impuestos, no para mejorar nuestra calidad de vida, sino para pagar los créditos que pidió. Entonces, la gente no está muy de acuerdo con eso. Bueno, como podemos ver, pues Carrasquilla como ministro de Hacienda pues ha tenido una problemática bastante fuerte al interior del país pues, por el tema de los impuestos que acaba de mencionar. Ahora bien, también tenemos a Carlos Holmes Trujillo, que inclusive fue el segundo peor, digamos que con la peor imagen dentro del gabinete. ¿Usted qué piensa hoy de la gestión de Carlos Holmes Trujillo y también de que sea uno también de los posibles candidatos a Centro Democrático en caso tal de que se rompan las negociaciones con Luchar? En resumen, creo que le salió mal la lectura, porque
Porque yo creo que a Carlos Fernández Trujillo lo subieron en el... Eh, recordemos que él sale de un ministerio para llegar al de seguridad, al de defensa. Y yo creo que lo que estaban haciendo era potenciándolo. Lo están potenciando porque uno de los puntos principales de eh, el Centro Democrático, el de seguridad, ¿cierto? Sí, Lo funcionó con Santos. Nombramos a Santos ministro de Defensa, que tenga un golpe importante, se dispara en popularidad y sea un buen candidato para el futuro. sí, ¿Funcionó o no? perfecto. Y Sí. fue la Creo que la estrategia. estrategia, creo que la estrategia quiere lo mismo, pero no contaban que la policía un 9 de septiembre iba a salir a matar gente. Sí, Exactamente. No, o sea, no hay forma de prever eso. O sea, yo como, o sea, usted imagina que usted es un asesor en presidencia, usted tiene maestrías, doctorado si quiere, postdoctorado. ¿Usted cómo hace para prever que la Policía Nacional de un país va a salir a disparar y los van a grabar? Además que tengamos cuenta que Carlos Pues Holmes Trujillo, el sí, punto grave es que los grabaron. sí, sí, y sí, que las pruebas, exacto, están las pruebas materiales Sí. del hecho y pues, como yo lo había mencionado anteriormente, la falta de, no sé, de apoyo ante el pueblo, porque es una situación muy complicada. y segundo que ver en este tema es que Carlos Holmes Trujillo no ha tenido una estrategia tan fuerte o militarmente como la tuvo Juan Manuel Santos con la Operación Jaque, o no es así, profe. Es que aquí hay un problema duro, aquí hay un problema muy duro y es el siguiente. Cuando se firma el proceso de paz, Sí, se acaban las FARC como FARC, se acaba el secretariado, las AUC ya no Sí. existen, también como organización grande. No hay una figura mediática lo suficientemente fuerte para dar un golpe mediático, que es la redundancia, de autoridad. Entonces, por ejemplo, ya no hay secuestras importantes. Oye, sí, todavía es importante, pero me refiero a un importante entonces como mediático. de figuras públicas, Ya no sí, están los 3 años. sí, sí, Exacto, ya no hay. Ya no hay secretarios de las FARC, ya no hay cabecillas de los pares. Yo, ¿a quién cojo para dar un golpe de autoridad mediático? ¿O qué hago? Ah, es que cogimos a, no sé, alias jabón, alias, no sé, por meter cualquier cosa, alias botella. sí, sí, sí. Y usted como ciudadano piensa, ¿quién rayos es alias botella? Entonces sale ahí, ¿no? Alias Botella era el líder de una de las disidencias de las FARC que estaba traqueteando en el Cauca. Ah, bien. Chévere, que cogió botella. Bonito. Ahora vivimos en un mundo sin botella. Sí, sí, sí. En cambio, ¿piensa usted que era, por ejemplo, bombardear a el Mono Jojoy, Sí. Sí, el tipo más sanguinario de las FARC? Toda la construcción simbólica negativa que se había hecho alrededor de la figura del Mono Jojoy. O sea, coger el Mono Jojoy era realmente importante, era un golpe mediático gigantesco, disparar lo que fuera, era un éxito militar de verdad importante, era matar a Osama Bin Laden. Sí. Ya no hay esa figura. Y para rematar por los policías, y obviamente le toca apoyarlo porque es el jefe, es complicado. Entonces creo que le salió un poco al revés la estrategia de subir a Carlos Holmes a mi defensa para potenciarlo. Ahora, otro de los temas fuertes que tiene Iván Duque para 2021 y que tiene que empezar a darle como una solución o por lo menos unas respuestas claras es en el tema ambiental. El tema del fracking es el que lo está haciendo casi que bajar su popularidad en temas de, bueno, en el tema de las encuestas. ¿Usted cómo ve que puede tantear este hombre esta cuestión del medio ambiente? Además que en los últimos días salió también de Parques Nacionales Naturales la directora que había estado ahí por 16 años continuos. y metieron a un arquitecto, nada más, sino, Exacto. Creo que creo que este gobierno particularmente y Carrasquilla también eh, está dispuesto a vender lo que sea con tal de recoger recursos. Acuérdense que
eh, en un momento el que iba a dar las licencias para la explotación minera en Santurban iba a ser Carrasquilla. Sí, 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 señor. Eso tiene mucho que decir, es decir, estamos en medio de un gobierno que en serio el medio ambiente no le importa cinco, le importa es la parte económica, extraer, cueste lo que cueste. Desde ese punto de vista no creo que ellos tengan ni las ganas ni la estrategia de darle un manejo importante, ni mediáticamente hablando, ni políticamente hablando al medio ambiente. Ok. Van a decir algún tipo de cosas como, sí, sí, nos importa mucho, bla, 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 pero van a seguir los proyectos y no le van a dar mucho bombo y van a intentar desviar la atención a otros temas, como por ejemplo las ventajas que nos trae explotar esos recursos. Creo Exactamente. que no le van a dar mucha vuelta a ese tema. Bueno, profe, y ya para cerrar, yo quisiera darle un broche de oro a esta entrevista y es la relación de hoy Iván Duque con Joe Biden, porque ya le quedan 2 años con Joe Biden a Iván Duque. ¿Cómo usted cree que se va a hacer este lazo entre el presidente americano y el colombiano? Y Pachito Santos, de paso. Y Pachita Santos, embajador. Pobre Pacho, ¿no? Sí, bárbaro. Es que se le complica mucho, y a Duque también, porque si bien Colombia y Venezuela son asuntos bipartistas en Estados Unidos, o sea, que en resumen, la política está clara, no importa si el presidente es republicano o demócrata, si las relaciones personales cambian y cambian muchísimo, y las prioridades. Biden es un tipo que junto con Obama estuvieron muy pendientes del acuerdo de paz, estuvieron apoyando el proceso de paz. Trump, no, Trump, no. Con todos los comunistas latinos no se puede hablar. Entonces, eso, por ejemplo, uno de los cambios grandes es que Duque no se va a poder atravesar tan fuerte como se venía atravesando con el proceso de paz. Sí. Biden le va a pedir Por, resultados. Sí. ¿Cómo? Biden le va a pedir resultados. Sí, como ya también se los comenzó a pedir el Reino Unido, como ya se los comenzó a pedir en la Unión Europea, los países grandes, o sea, ya comenzaron a apretar. Y ahorita con Biden de presidente la van a apretar muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Porque para Estados Unidos Colombia es un punto estratégico y Colombia sin FARC también implica un cartel menos de coca. Sí. Entonces para Biden va a ser un punto importante y creo que ese cambio de relación va a ser fundamental para Duque porque no va a estar... O sea, es que voy a intentar explicarlo así. Usted es un niño en un colegio Sí. Sí. al que usted es un mini bully, usted es un matoneo tonto porque tiene a Nelson, el de los Simpsons detrás, que es Don Matón, ¿cierto? Es el Sí. más bully de Ok. todos. Y resulta que el director Skinner echa a Nelson y usted queda ahí. ¿Va a seguir siendo igual de matón y manda más? No. Ya es más complicado. Básicamente eso fue lo que le pasó. Se fue Trump, que sí le apoyaba todo, tiene mucha cercanía ideológica. Sí, listo. No lo van a dejar solo, obvio, pero ya no tiene el mismo respaldo para frentear las cosas. Entonces, claro, se vuelve complicada la agenda política que viene a tener Iván Duque con respecto a los resultados que le piden a nivel internacional y a los problemas nacionales, porque como usted decía, le está dando más importancia hoy a un tema de vacunación que realmente a los problemas que siempre han establecido como la pobreza extrema, el desempleo que hoy se disparó y estos temas. Qué consejo o qué análisis político usted podría plantear para que Iván Duque no cierre su gobierno de manera triste, Nefasta, por así decirlo. nefasta? Me lo preguntan que yo no tengo pero si yo fuera asesor, la respuesta sería, eh, no, pues
Dándole mano fuerte a esto, o sea, comencemos a atacar el problema, nos queda un año, o sea, porque el último año no vale. Sí, El último año es la ronda de ir a hacer horas y tomar fotos para intentar salir con algo de puntaje en en los anales de la historia, básicamente. sí. Yo me lo jugaría por el tema económico, por una reactivación económica, de verdad, que la gente tenga plata para comprar cosas y reactivar la economía. Eh, sí, estoy casi seguro que no va a pasar, pero creo que eso sería mi trabajo ahorita. Es, uno, yo sacaría Carrasquilla, ya una, y traería un tipo que tenga una noción más de política social a Ministerio de Hacienda. ¿Con qué fin? Convencer a los empresarios, por ejemplo, de subir lo que más pueda el salario mínimo para que la gente tenga un alivio económico, para que pueda volver a salir a la calle a comprar y gastar plata, para que la plata vuelva a circular y apenas tenga eso, esa plata en circulación, la economía crezca un poquito y saque un poquito a la gente de la línea de pobreza. ¿Para qué? Para que la gente de la calle tenga un efecto real sobre sus vidas y así sea más fácil montar un presidente a futuro. Ok. Profesor Alain, realmente muy agradecidos con usted de que hoy nos hubiese acompañado aquí en Intencional en Vivo. Esperamos tenerlo usted el próximo año aquí con sus análisis políticos y hablándonos acerca de lo que puede pasar alrededor del 2021 y de lo que llegue a acontecer en la coyuntura nacional. Mil gracias por todo. No, no, a ustedes, a mí lo que me preocupa de esos análisis posteriores es que después le cobran a uno lo que dijo aquí. Y como yo no tengo bolita de cristal como para Sí, estar sí, tan sí. seguro de lo que dije sobre el futuro, pero vamos a ver. ¿Qué pasa? No, gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa estamos pendientes. Así es, muy bien.